Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de ludofonía para ver qué podemos aprender sobre la música de videojuegos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos, que es Portal 2. En este juego, tu personaje está encerrado en los laboratorios subterráneos de Aperture Science, y tu única herramienta es esta pistola, que permite poner portales en las superficies para resolver los puzzles del juego, y así, con la ayuda del robot Wheatley, escapar de la macabra inteligencia artificial GLaDOS. Hay varios secretos muy interesantes detrás de toda esta obra de arte. Aunque hayas jugado este juego, es probable que ni siquiera te acuerdes de cómo era la música, porque su banda sonora pasa bastante desapercibida. Curiosamente, el juego en general, y especialmente su banda sonora, tienen mucho en común con uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia, la ópera. Parece chiste, porque la ópera ya no está para nada presente en nuestras vidas del siglo XXI, y por lo mismo puede que no sepamos muy bien en qué consiste una ópera. Así que primero vamos a hacer una breve introducción al mundo operístico antes de hablar de las similitudes que tiene con este juego. Si quieres omitir esta introducción, puedes ir directo a este minuto para ver qué ocurre con Portal 2. La ópera consiste en un género de música teatral donde se monta en escena un drama, que siempre está acompañado por música y los actores son quienes a la vez hacen de cantantes. Nace cerca del año 1600 y se convirtió en una de las manifestaciones culturales más importantes de Europa durante los próximos siglos. Aunque quizás pienses que no conoces ninguna ópera, de seguro conoces varias melodías de algunas de las óperas más importantes de la historia. Muchos compositores hoy son recordados por escribir música para óperas. Uno de los más destacados fue Richard Wagner, que no solo hacía la música de sus óperas, sino que se encargaba de todas las aristas de ellas, llegando incluso a diseñar su propio teatro para presentarlas. Lo menciono porque cumplirá un rol importante cuando hablemos de cierto punto en Portal 2. Bueno, ¿qué podría tener en común una parafernalia burguesa de hace siglos con un videojuego de puzzles futuristas con portales y un pastel? En este video hablaremos de 4 puntos por los que este juego podría considerarse una ópera. La música de este juego fue compuesta por Mike Moraski, que apostó por hacer una banda sonora 100% diegética. Eso significa que todos los sonidos que oímos como música están también sonando dentro del mundo del juego, a diferencia de la mayoría de los juegos donde la música solo la escuchamos nosotros como jugadores que estamos afuera de la trama. Cada pista musical se supone que la está emitiendo alguna maquinaria dentro del laboratorio. O sea, si son los robots los que cantan, ya tenemos una historia donde los mismos personajes dentro de la escena son quienes emiten las melodías, tal como en la ópera. Esto se extiende al punto de que el soundtrack oficial está a nombre del laboratorio de psicoacústica de Aperture Science. Además, hay que señalar que las óperas se dividen en actos. Si bien Portal 2 está dividido en 9 capítulos, la organización original que tuvo durante el desarrollo del juego fueron 4 actos. Y si analizamos la estructura narrativa del juego, es evidente que la trama consiste en 4 secciones bien delimitadas. Hay evidencias claras de este formato dentro de los archivos del juego. Noten cómo los nombres de los mapas son precedidos por un A1, A2, A3 y A4. También existen 4 distintas animaciones para el menú principal, que cambian según el acto en el que quedó tu última partida guardada. Y para rematar, las óperas siempre parten con una obertura instrumental, donde muchas veces se presentan las melodías claves que se desarrollarán durante la ópera. La primera escena de Portal 2 también es acompañada por una pista musical que contiene los leitmotivs principales del soundtrack, pero en esto vamos a profundizar más adelante. O sea, para partir, tenemos los ingredientes básicos de la ópera funcionando en Portal 2. Personajes cantando en escena, una historia dividida en actos y una abertura que introduce la historia. Antes de entrar al punto número 2, quiero señalar que a partir de este momento este video contendrá spoilers del juego. Sé que la trama de Portal 2 no es uno de los puntos más recordados del juego, pero si planeas jugarlo pronto y quieres hacerlo sin tener ningún detalle sobre la trama, este es el momento perfecto para suscribirte a este canal y luego salir de este video. Desde sus orígenes, la ópera ha estado muy vinculada a elementos clásicos de la tragedia griega, como la figura del oráculo, las historias mitológicas o la idea del castigo eterno. Es cierto, la trama de Portal 2 ocurre en el futuro, con tecnologías muy avanzadas, pero varios de estos conceptos de la tragedia aparecen en mayor o menor medida. Esto se hace evidente con la aparición de la torreta oráculo. Este easter egg, que uno podría completamente pasar de largo, consiste en un enemigo del juego al que podemos rescatar de una muerte segura, y como agradecimiento, este te revela el futuro, citando las palabras que el fundador de Aperture Science dice en un par de capítulos más adelante.
When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! Pero lo realmente revelador es lo que dice a continuación. Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and pecked by birds. Esta alusión al mito de Prometeo es muy interesante. Prometeo, que está asociado con la inteligencia y el ingenio, junto a Epimeteo, el hermano tonto, eran los titanes benefactores de la humanidad. Castigado por robar el fuego y dárselo a los mortales, Prometeo es amarrado a una roca, donde aves lo devoran vivo. Además, se ha especulado que esta figura podría ser la de Esquilo, el escritor de la tragedia Prometeo encadenado. Otros dos elementos implícitos son los del Tártaros y de la Ananké. El Tártaro era un abismo de castigo eterno, donde iban a parar los titanes que hacían enojar a Zeus. Esto se manifiesta primero en la amenaza de GLaDOS de convertirnos en su sujeto de pruebas por toda la eternidad. Luego al caer a los abismos de Aperture Science, donde descubrimos que GLaDOS es en realidad una conciencia humana obligada a vivir por siempre en un cuerpo de robot. Finalmente, el castigo eterno cae sobre Wheatley, quien es lanzado al vacío del espacio, donde es condenado a pasar el resto de su vida como castigo por ser un cretino. Por otro lado, la Ananké es la idea del destino inevitable. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en las predicciones de la Torreta Oráculo, o en los murales con dibujos de la luna que hacen un guiño al final del juego. Me parece muy curioso cómo una historia, por más futurista que sea, pueda tener estas referencias a mitos que tienen siglos y siglos de antigüedad. No quiero detenerme demasiado en explicar qué es un leitmotiv porque planeo hacer un video para este canal enfocado en leitmotivs en videojuegos, así que haré una explicación breve. Los leitmotivs son melodías que se asocian a algún personaje, lugar o concepto dentro de la trama. Es un recurso muy interesante que se puede llevar a cabo de manera muy simple, haciendo sonar una melodía en particular cada vez que el personaje Juanito aparece en acción. O de manera más compleja, alterando las melodías para cada contexto y a veces incluso haciendo que asocies conceptos que no están explícitamente asociados en la trama. Si bien los leitmotivs no son un recurso infaltable en una ópera, sí tienen su origen en ella. La consolidación de los leitmotivs viene de las óperas de Wagner y hoy en día son un recurso muy utilizado en medios como el cine, los musicales y los videojuegos. Bueno, a lo largo de Portal 2 se pueden oír 5 leitmotivs. Partamos por el tema de Wheatley, que consiste en 4 notas bastante dramáticas. La primera vez que suena es durante la escena en que conocemos a Wheatley en la obertura. Además, suena repetidamente en momentos como cuando se transforma en el malo de la historia. O en la parte donde te mata. Hello, this is the part where I kill you. Had a bit of a brainwave. There I was, smashing some steel plates together, and I thought to myself, yeah, it's deadly. Otro ejemplo notable es en el track Wheatley Science, donde suena de manera un poco más escondida en los bronces del registro grave. Si bien el tema no siempre utiliza las mismas 4 notas, el tipo de intervalos que usa es siempre el mismo. Siempre abarca 4 notas que forman un tetracordio disminuido, es decir, de la primera a la segunda nota hay medio tono de distancia, luego a la tercera hay un tono completo y finalmente a la cuarta hay medio tono de distancia otra vez. Y casi siempre suena en este orden. Aunque hay un par de excepciones a esto. En la música que suena durante la batalla final contra Wheatley, el registro grave de la música hace 2 tipos de ostinatos de 4 notas. Y ambos utilizan justamente un tetracordio disminuido. Podemos encontrar otro ejemplo momentos antes de la batalla. Él está destruyendo todo el laboratorio, y justo suena una variación de su tema cuando GLaDOS lo menciona. Es interesante que Moraski señala que para él este leitmotiv en realidad representa la corrupción de la tecnología, y de hecho lo volvió a utilizar en la música de Team Fortress 2. Bueno, tiene todo el sentido que un tema que simbolice la corrupción de la tecnología esté proyectado en el personaje de Wheatley dentro de Portal 2. Así como Wheatley tiene su leitmotiv, GLaDOS también tiene su propio tema.
Tal vez lo reconozcan porque suenan los trailers del juego. Continue testing. Su primera aparición dentro del juego también es durante la obertura. Pongan atención a la música cuando Wheatley menciona la pistola de portales. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I think this is... Suena muy parecido al tema del tráiler. Si bien no son los mismos intervalos, sigue la misma idea de saltar a una nota aguda, luego bajar una tercera, subir una segunda, bajar una tercera, como haciendo una culebrita. El único momento del juego donde suena el leitmotiv completo, tal como en el tráiler, es al final del juego, cuando GLaDOS te deja ir. Noten que al principio suenan solo las primeras 4 notas del leitmotiv, para luego desarrollar el tema completo, simbolizando que GLaDOS al fin está completa. Bueno, al parecer no sonó completo, jeje. Pero en la versión del soundtrack oficial de este tema sí suena completo. Bueno, ahora que conocemos el tema de Wheatley y el tema de GLaDOS, pongámosle atención a lo maravillosa que es esta escena si nos fijamos en la música. En esta parte del juego existe un diálogo entre Wheatley y GLaDOS, cada uno intentando convencerte de que le hagas caso. Pongan atención a cómo la música también tiene una alternancia entre ambos temas musicales. Otro leitmotiv que es bastante explícito es el de Aperture Science. Básicamente es el jingle de la empresa, esa melodía de comercial que suena durante los anuncios del laboratorio. La primera vez que lo escuchamos es durante la obertura, y podríamos decir que este es su estado natural. Suena justo al mismo tiempo que un locutor te da los buenos días por el altoparlante. Good morning. You have been in suspension for 50 days. Es un tema bastante futurista, con muchos efectos de producción musical y sintetizadores. Yo diría que representa muy bien a una corporación que desarrolla tecnologías. Al poco rato vuelve a sonar este tema, pero suena en un formato corrompido, con este efecto de Beat Crusher. Good morning. You have been in suspension for 99999. Tiene todo el sentido, porque estamos descubriendo que el laboratorio está en ruinas y que ese poco rato en realidad fueron miles de años. Lo volvemos a escuchar durante el tercer acto, cuando una grabación de Cave Johnson de 1952 nos da la bienvenida a la vieja instalación de Aperture Science. Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes. Aquí podemos escuchar el tema con una instrumentación más propia de la época, con una orquesta interpretando el mismo tema. También, algunos de los trailers del juego funcionan como comerciales de Aperture Science, y ahí podemos escuchar el leitmotiv nuevamente. Cave Johnson here. This is a test chamber. El cuarto leitmotiv que vamos a presentar es quizás el más abstracto de todos. Es el único tema de toda la campaña que está en tono mayor. La primera vez que suena este leitmotiv es cuando nos encontramos con el cubo de compañía. Esto podría hacernos pensar que este tema simboliza al amor, pero creo que un título más adecuado es el tema de la libertad. Y eso se hace bastante evidente al final del juego, cuando lo oímos tras nuestra liberación. Además, en los últimos momentos del juego, cuando por fin volvemos a sentir la luz del sol, liberan también al cubo de compañía. Otros momentos del juego donde suena es cuando te acercas a los puentes de luz sólida. Es interesante porque GLaDOS nos explica que estos puentes los genera desde la superficie, con luz solar, como una especie de recordatorio macabro de que estás acá encerrada en una instalación subterránea. Y finalmente, las torretas también tienen su propio leitmotiv. Nos presentan este tema en el primer mapa donde aparecen, y suena cada vez que desactivamos una. Este es un gran ejemplo de cómo el juego busca que el soundtrack se sienta lo más interactivo posible, y lo logra bastante bien. Cada vez que tomamos a una torreta, la aparición del tema se siente muy musical, a pesar de que ya había una base sonando detrás. Put me down.
Este tema vuelve a aparecer en este momento del juego, cuando tenemos que abrirnos paso entre ellas mientras escapamos de GLaDOS. Sin embargo, la verdad es que existe otro tema musical que también está asociado a las torretas, que suena cuando ves cómo arrojan estas torretas defectuosas al incinerador. Y también cuando te encuentras con la torreta Oráculo. Es difícil pensar que es una variación del tema anterior, porque no tienen nada en común, salvo quizás que ambos están en fa menor y que tienen bastante presente la tríada de fa disminuido, utilizando en ambos casos este do bemol. Pero en realidad parece un tema nuevo, y en ese caso deberíamos decir que es otro leitmotiv aparte. ¿Por qué existirán dos temas musicales diferentes para las torretas? Quizás este segundo tema es para representar las torretas defectuosas, pero bueno, ahí ya habría que preguntarle al compositor qué pensó. Otra cosa que llamó mi atención es que el tema que suena en el incinerador tiene este ostinato en los contrabajos, que utiliza el mismo tetracordio disminuido que anteriormente estábamos relacionando con Wheatley y la corrupción de la tecnología. Pero no sé, eso ya sería demasiada especulación, así que dejen en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Algo muy propio de las óperas son las arias, que son pequeñas piezas melódicas donde habitualmente un cantante muestra de manera solista sus habilidades para el canto, con una melodía que suele ser bastante exigente para su intérprete. Muchas veces el momento más famoso de una ópera es alguna aria en particular. Yéndonos a Portal 2, bajo el razonamiento de que es la maquinaria del laboratorio la que canta la música del juego, todas esas piezas de carácter más melódico podrían contar como un aria. Igual parece un poco ambiguo, pero hay casos más explícitos, como por ejemplo este easter egg que nos lleva a una habitación que nos permite ver a unas torretas cantando. Varias torretas cantan esto como acompañamiento, haciendo la base para que una torreta cante esta melodía de carácter lírico encima. Otro momento que podría pasar como aria de manera muy convincente es la melodía que canta GLaDOS en el tercer acto cuando está convertida en una papa. Potato's Lament es una canción simple en latín en la que el antagonista lamenta su humillante situación. Y el caso más obvio, sin duda, es Cara Mia Adio, el track que suena al final del juego. Este es el momento del juego donde la idea de la ópera aparece de manera más explícita. O sea, está en italiano, con técnica de canto lírico, y es incluso conocida por los fans como la ópera de las torretas. Este track lo compuso Moraski a partir de grabaciones de Ellen McLean, que es quien hace la voz de GLaDOS y además es cantante operática. O sea, esta es realmente un aria con todas sus letras, solo que con mucho autotune y otros efectos para darle ese sonido robótico. Y finalmente, para los créditos del juego, también decidieron darle espacio a una voz solista, con este ending cantado por GLaDOS. Claro que el lenguaje musical que utiliza suena más como una canción pop que una aria operática, pero no está de más mencionarlo. Y para recalcar, así como las arias son los momentos más populares de una ópera, las arias de Portal 2 son las pistas más recordadas del soundtrack, o al menos son las más escuchadas según las estadísticas de Spotify. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante este análisis comparativo entre Portal 2 y el mundo de la ópera. A mí sinceramente en un principio me parecía una idea muy alocada, pero la verdad es que tiene bastante sentido después de todo esto. Al menos no me dirán que los creadores no pensaron nunca en la ópera mientras hicieron el juego, después de todo lo que vimos. Además, quiero mencionar que Wagner acuñó el concepto de Gesamtkunstwerk para referirse a sus óperas, ya que él apuntaba a que sus obras integraban su preocupación por todas las artes. Bueno, estoy convencido de que los videojuegos son el verdadero Gesamt de esa cosa del siglo XXI. Quiero comentar que el guión de este video por primera vez no lo escribí solo, sino que lo escribimos en conjunto con Adrián Rojas Flores, que es una persona que ni siquiera conozco en la vida real, pero me habló al Facebook de Ludofonía para sugerirme que hiciera un video sobre Portal 2, a lo que le respondí que deberíamos escribir el guión juntos y bueno, este es el resultado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Para ti serán un par de clics, pero para mí es un tremendo apoyo. Como siempre, deja en los comentarios si tienes alguna propuesta de qué podría hablar en un futuro video, siempre las anoto para consultarlas después. Síganme en Facebook e Instagram para ver contenido exclusivo y nos vemos. Una toma más, no me quedó tan bien.